Dicen que la verdad duele, pero la mentira destruye. Una mentira puede parecer pequeña, casi inofensiva, como una chispa que apenas ilumina la oscuridad. Pero lo cierto es que, con el tiempo, esa chispa puede encender un incendio capaz de arrasar con todo lo que encuentra a su paso: la confianza, las relaciones, los sueños y hasta la dignidad de una persona. En este video, vamos a sumergirnos en 3 historias reales que reflejan cómo el engaño, por más insignificante que parezca en un principio, siempre cobra un precio. A veces, ese precio es la pérdida de alguien a quien amamos. Otras, es la ruina de aquello por lo que tanto trabajamos. Y en ocasiones, es el tormento de la culpa que persigue incluso cuando todo lo demás se ha perdido. Bienvenidos a Historias con Precio, un espacio creado para descubrir que cada decisión que tomamos tiene consecuencias, visibles o invisibles, y que la vida siempre termina pasándonos la factura. Hoy hablaremos del precio de la mentira, y quizá descubras que, aunque todos en algún momento hemos caído en ella, ninguno escapa a su costo. Quédate hasta el final, porque además de estas 3 historias cargadas de emoción, habrá una reflexión poderosa que puede cambiar tu manera de ver la verdad y el engaño. Si alguna vez te han mentido, o si alguna vez has mentido, este video está hecho para ti. Dicen que una mentira piadosa puede salvar un momento incómodo, pero ¿qué pasa cuando esa mentira crece tanto que ya no puedes controlarla? Andrea tenía 27 años, un empleo estable en una agencia de publicidad y un círculo de amigos que la consideraba una persona confiable, casi un ejemplo de responsabilidad. Siempre llegaba puntual, siempre cumplía con sus compromisos y ante los ojos de los demás parecía tener su vida bajo control. Pero Andrea tenía un secreto: sentía que no era suficiente. En su interior cargaba con una inseguridad constante. Temía decepcionar a los demás, quedar en evidencia o ser vista como alguien común y corriente. Esa necesidad de ser valorada fue lo que la llevó a decir su primera mentira blanca. Una tarde, en una reunión con colegas, alguien mencionó un viaje a Europa. Sin pensarlo demasiado, Andrea soltó: Yo también estuve en París el año pasado. La realidad era que nunca había cruzado el océano. Todos la miraron con admiración, haciéndole preguntas sobre lugares, comidas, experiencias. Ella improvisó con lo que recordaba de películas y documentales, y el asombro en los ojos de los demás la hizo sentir poderosa, validada. Esa pequeña mentira le dio un sabor dulce, como una dosis de reconocimiento que jamás había sentido. El problema fue que esa mentira blanca no quedó ahí. Con el tiempo, Andrea empezó a construir una versión ficticia de sí misma, adornando su vida con logros que no existían. Decía haber leído libros que nunca había tocado, haber asistido a conferencias con expertos que apenas conocía de nombre. Incluso se inventaba anécdotas de su infancia para parecer más interesante. Al principio funcionó. Sus amigos la escuchaban con atención. Su jefe la consideraba una persona culta y hasta empezó a recibir más invitaciones sociales. Pero esa montaña de mentiras comenzó a volverse incontrolable. Cada historia inventada exigía otra para sostenerla, y cada exageración demandaba más memoria y creatividad para no caer en contradicciones. La tensión crecía. Andrea vivía con miedo constante de ser descubierta. Cada vez que alguien la miraba demasiado tiempo, pensaba que estaban a punto de desenmascararla. Cada vez que alguien le pedía detalles, sentía que caminaba sobre un campo minado. El verdadero colapso llegó el día que su jefe, inspirado en sus supuestas experiencias en París, le pidió que liderara una campaña para una marca francesa. Tú conoces la cultura de primera mano, Andrea. Serás la persona perfecta para este proyecto. El corazón de Andrea se aceleró. ¿Qué podía hacer? Si decía la verdad, quedaría como una mentirosa. Si seguía con la farsa, pondría en riesgo el trabajo más importante de su carrera. Decidió jugársela. Aceptó. Durante semanas intentó sostener la mentira, pero los vacíos de conocimiento eran imposibles de llenar. Los clientes notaban que no entendía expresiones básicas, que sus referencias culturales eran superficiales y, finalmente, que había algo extraño en su supuesta experiencia. Una tarde, uno de ellos le preguntó directamente: ¿En qué parte de París viviste exactamente? Andrea tartamudeó, inventó un barrio inexistente y todo se vino abajo. El cliente, que sí conocía la ciudad, la expuso delante de todos. La reunión terminó en silencio incómodo y al día siguiente, Andrea fue llamada a la oficina de su jefe. Ya no había lugar para excusas. Con la mirada dura,
Él solo dijo: Lo peor no es que no hayas ido a París, Andrea. Lo peor es que nos mentiste a todos. ¿Cómo confiar en ti después de esto? Andrea perdió la campaña, la confianza de su equipo y, eventualmente, su empleo. Aquella mentira que parecía inofensiva le había costado todo lo que había construido. Con el tiempo entendió que su necesidad de aprobación la había llevado a fabricarse una identidad falsa, y que la validación que obtenía era tan frágil como las mentiras que la sostenían. Desde entonces, cada vez que alguien le preguntaba sobre su vida, Andrea recordaba la lección más dolorosa. La mentira no se paga cuando la dices, sino cuando se descubre, y el precio siempre es mucho más alto de lo que imaginabas. Las mentiras más dolorosas no siempre se dicen por maldad. A veces se dicen por miedo o por orgullo. Pero en la familia, hasta la mentira más pequeña puede convertirse en una herida imposible de cerrar. Don Ernesto tenía 68 años y 3 hijos adultos. Clara, la mayor, Julián, el del medio, y Sofía, la menor. Su vida había estado marcada por el esfuerzo. Trabajó 40 años como comerciante en un mercado popular y con eso logró darles estudios, casa y cierta estabilidad. Pero en su vejez, lo que más temía era sentirse olvidado. Los hijos ya tenían su vida. Clara era doctora y apenas lo visitaba una vez al mes. Julián se había mudado a otra ciudad en busca de trabajo. Y Sofía, la más cercana, también empezaba a alejarse por las exigencias de su propia familia. Ernesto se sentía solo, y en esa soledad empezó a alimentar un pensamiento: si creen que tengo algo que darles, me querrán más cerca. Una tarde, durante una comida familiar, Ernesto mencionó con ligereza: Cuando yo ya no esté, les dejaré la casa y unos ahorros. Quiero que se repartan todo de manera justa. La realidad era muy distinta. Ernesto apenas tenía lo suficiente para sobrevivir con su pensión. No había ahorros, y la casa en la que vivía estaba hipotecada. Pero al ver cómo sus hijos reaccionaban con interés y hasta con un brillo nuevo en los ojos, sintió una mezcla extraña de poder y alivio. Por primera vez en años lo escuchaban con verdadera atención. Esa mentira le dio compañía. De pronto, Clara empezó a visitarlo con más frecuencia. Julián lo llamaba seguido para saber cómo estaba, y Sofía se ofrecía a ayudarlo con compras y trámites. Ernesto sabía que no era amor puro lo que los movía, pero el afecto prestado, aunque falso, le parecía mejor que la indiferencia. Con el paso de los meses, la mentira creció. Los hijos empezaron a discutir entre ellos, de forma velada al principio y luego cada vez más evidente. Clara decía que, por ser la mayor, debía quedarse con la casa. Julián aseguraba que había hecho sacrificios y que le correspondía una parte mayor. Sofía se defendía argumentando que era la única que lo cuidaba de verdad. Las tensiones familiares, que antes eran pequeñas, se convirtieron en un campo de batalla. Lo que Ernesto no imaginó fue que su mentira, en lugar de unirlos en torno a él, los estaba enfrentando entre sí. Y lo peor llegó el día en que sufrió una caída que lo obligó a pasar un mes en cama. En lugar de encontrar apoyo, lo que vio fue cómo sus hijos empezaban a pelear frente a él por quién pagaría qué gastos y cómo se repartiría todo en el futuro. Desgarrado por dentro, Ernesto quiso confesar la verdad. Una noche, llamó a sus 3 hijos y les dijo: Hijos, necesito que escuchen algo. No tengo herencia, no tengo ahorros y esta casa no es mía. Solo quería sentirme querido. El silencio que siguió fue helado. Clara lo miró con decepción, Julián con enojo, y Sofía, aunque trató de contenerse, no pudo evitar soltar lágrimas de frustración. Desde ese día, las visitas disminuyeron. Sus hijos no lo abandonaron por completo, pero algo se rompió. La confianza, una vez quebrada, ya no volvió a ser la misma. Ernesto pasó el resto de sus días con la amarga certeza de que había comprado compañía con una moneda falsa: la mentira. La lección quedó clara. Las mentiras pueden dar un alivio momentáneo, pero su precio es la desilusión. Y no hay engaño más caro que el que se paga con la pérdida del amor genuino de quienes más queremos. Hay mentiras que se dicen para impresionar, otras para evitar un problema, pero las peores son las que se dicen en el amor, porque cuando la verdad sale a la luz, no solo se rompe la confianza, también se quiebra el corazón. Lucía tenía 32 años y llevaba tiempo sintiéndose sola. Tras varias relaciones fallidas, decidió probar suerte en las aplicaciones de citas. Una noche conoció a Marcos, un hombre carismático, divertido y con un perfil que parecía sacado de un cuento de hadas: viajero, empresario y amante de la literatura.
Desde la primera conversación, Marcos supo qué decir para enamorarla. Hablaba de proyectos, de viajes, de sueños compartidos. Lucía, cansada de decepciones, sintió que al fin había encontrado a alguien diferente. En cuestión de semanas, su relación pasó de los mensajes nocturnos a las citas presenciales, y de ahí a los planes de futuro. Lo que Lucía no sabía era que gran parte de lo que Marcos decía era mentira. Marcos no era empresario, sino empleado temporal en una compañía de logística. No viajaba por el mundo, apenas había salido de su ciudad. Y los libros que decía haber leído eran títulos que había visto en reseñas de internet. Inventaba porque quería impresionar, porque temía que la verdad lo mostrara como un hombre común, sin brillo. Al principio, las mentiras parecían inofensivas, un detalle adornado aquí, una historia exagerada allá. Pero con el tiempo, la relación se construyó sobre una base tan frágil que cada encuentro requería un nuevo esfuerzo para sostener la farsa. Lucía lo presentaba ante sus amigas como un hombre exitoso, y Marcos se veía obligado a seguir representando un papel que ya lo consumía. La tensión aumentó cuando Lucía le pidió que la llevara a uno de esos supuestos viajes de trabajo a Europa. Marcos esquivó la petición con excusas, primero por negocios, después por complicaciones en la empresa. Pero Lucía, curiosa, empezó a notar contradicciones. Un día le preguntó directamente: ¿por qué nunca hablas de tus socios? ¿Por qué no hay fotos tuyas en esas conferencias? Marcos sonrió nervioso y cambió de tema. La verdad terminó saliendo a la luz de la forma más dolorosa. Lucía, desconfiada, buscó el nombre de la empresa de Marcos y descubrió que no existía. Investigó un poco más y halló que él en realidad trabajaba como auxiliar en un depósito. Cuando lo confrontó, la fachada de Marcos se derrumbó en segundos. Entre lágrimas y desesperación, él le confesó: No quería que me vieras como un fracasado. Sentí que si te mostraba quién soy de verdad, no te ibas a enamorar de mí. Lucía lo escuchó en silencio, con el corazón desgarrado. La traición no era por lo que él hacía en la vida, sino por la mentira que lo cubría todo. Lo que había dolido no era descubrir que Marcos no era empresario, sino entender que nunca le dio la oportunidad de amar a la persona real, sin adornos. La relación terminó esa misma noche. Lucía se marchó con lágrimas en los ojos, sabiendo que su amor se había construido sobre arena. Marcos se quedó con la amarga lección de que la verdad, aunque desnuda y simple, es mucho más valiosa que una mentira que parece brillar. Con el tiempo, Lucía aprendió a no dejarse impresionar por apariencias, y Marcos comprendió que la inseguridad puede llevarnos a destruir justamente aquello que más deseamos conservar. Porque en el amor, como en la vida, la mentira siempre tiene un precio, y ese precio casi siempre es la confianza perdida. 3 historias, 3 vidas distintas y una misma verdad. Las mentiras nunca son gratis. Andrea lo aprendió en su trabajo, cuando su búsqueda de aprobación terminó costándole la confianza de todos. Don Ernesto lo sufrió en el corazón de su familia, donde una ilusión inventada terminó por romper los lazos que más quería conservar. Y Marcos lo descubrió en el amor, cuando la máscara que creó para parecer mejor solo sirvió para perder lo único auténtico que tenía. La mentira siempre promete un beneficio inmediato: atención, compañía, admiración o incluso cariño. Pero lo que oculta es el costo silencioso que tarde o temprano aparece: la desconfianza, la decepción, la soledad. Porque lo que se construye sobre una mentira se derrumba al primer golpe de verdad. Quizá al escuchar estas historias pienses en tu propia vida. ¿Alguna vez has mentido para evitar un problema, para impresionar a alguien o para no sentirte menos? Todos lo hemos hecho alguna vez. La pregunta es, ¿vale la pena? Recuerda esto: la verdad puede doler, pero sana. La mentira puede dar alivio, pero destruye. Ese es su precio. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué historia te impactó más? ¿Alguna vez pagaste el precio de una mentira? Me encantará leerte. Gracias por acompañarme en Historias con Precio, el lugar donde entendemos que cada decisión tiene un costo oculto. Nos vemos en el próximo video.